Lucía Morales tenía las manos teñidas de rojo por el jugo de las frambuesas. El sol de Castilla caía oblicuo sobre los campos y el aire olía a tierra caliente y a polvo. En aquella hora inmóvil de la tarde solo se oía el zumbido de las abejas y el roce suave de sus dedos al separar las bayas maduras. La vida para ella se había vuelto simple y silenciosa. Un día más de trabajo, un día menos de espera. Desde que el incendio se llevó su casa y a sus padres, vivía con lo puesto en un pequeño cuarto cedido por una vecina, ganándose el pan en los cultivos que bordeaban la carretera. Aquel día, el horizonte tembló con un ruido diferente. Primero fue el rugido metálico de una furgoneta, luego el estruendo de un motor más potente, el aullido de neumáticos que arañaban el asfalto. Lucía alzó la cabeza y entrecerró los ojos. Por la autopista se acercaban dos coches negros, brillantes, casi idénticos, persiguiéndose con la desesperación de una caza. El primero rozó el borde del camino y levantó una nube de polvo. El segundo, intentando esquivarlo, giró bruscamente. Hubo un chirrido, un olor a caucho quemado y un golpe de aire que la hizo tambalearse. La cesta rodó por el suelo y las frambuesas se esparcieron como gotas de sangre sobre la tierra. Durante unos segundos no pudo moverse. Todo había ocurrido demasiado rápido. De una de las puertas del coche salió un hombre alto, de traje oscuro, el rostro tenso, la mirada que cortaba el aire con autoridad. Se acercó con pasos decididos, sin mirarla del todo. «Lo siento». Su voz era grave, cansada. «Aquí tienes, por el daño». Extendió un billete doblado y siguió adelante, como si aquello bastara para reparar cualquier cosa. Lucía lo observó en silencio, sin entender si debía agradecer o huir. Entonces, detrás del cristal del otro coche, una ventanilla se deslizó. Un rostro joven apareció, pálido, casi transparente, con unos ojos grandes que no disimulaban el asombro. La muchacha dentro del vehículo habló sin pensar, con voz débil pero insistente. «Papá, mira, se ha quedado inmóvil». El hombre no respondió. Su gesto endurecido no admitía interrupciones. «No pasa nada, Claudia», murmuró, girando hacia ella. Solo se asustó. «Papá, por favor, llévala con nosotros, solo un rato». El silencio entre ambos fue breve, apenas un suspiro. Él cerró los ojos, exhaló resignado y dio una orden seca al conductor. Lucía no comprendió las palabras, pero cuando el guardaespaldas se acercó y le hizo un gesto para entrar al coche, no tuvo fuerza para negarse. El instinto de supervivencia fue más rápido que el miedo. Dentro del vehículo, el aire olía a cuero nuevo y a un perfume caro. La chica, Claudia Ferrer, le sonrió con la dulzura frágil de quien ha estado demasiado tiempo enferma. Lucía bajó la cabeza. No sabía qué decir. El hombre, Alejandro Ferrer, supe después que se llamaba. Permanecía callado, con el ceño fruncido y la mirada perdida en la carretera. Sus manos, grandes y tensas, se cerraban sobre el volante con una fuerza que revelaba cansancio más que ira. El viaje fue largo, y el paisaje cambió del polvo dorado a los cipreses oscuros que anunciaban las afueras de Madrid. Cuando el coche se detuvo frente a una gran casa blanca, Lucía creyó estar soñando. Había columnas, fuentes, un jardín donde las rosas parecían recién pintadas. Una mujer salió al encuentro, alta, rubia, vestida de lino claro. Tenía una belleza fría, de esas que exigen distancia. Su mirada recorrió a Lucía como si evaluara un objeto que no encajaba en el decorado. «Alejandro, ¿quién es esta muchacha?» «Ah, una chica del camino», respondió él sin emoción. Claudia quiso traerla. «¿Aquí?», replicó la mujer. «¿A esta casa?». Pero la voz cansada de la joven desde el coche interrumpió la escena. «Quiero que se quede conmigo». Lucía sintió el silencio espeso que siguió a esas palabras. Alejandro no respondió enseguida.
Luego, con un gesto breve, dijo simplemente: «Está bien. Unos días». La rubia, supe después que se llamaba Isabel, apretó los labios. La llevó por un pasillo inmenso hasta una habitación sin ventanas, donde solo había una cama estrecha y un lavabo. «Dormirás aquí. Y escucha», añadió con voz baja y cortante. «Si rompes algo o haces daño a la niña, te juro que te echaré a la calle». Lucía asintió sin levantar la vista. Cuando la puerta se cerró, se quedó inmóvil. En aquel silencio pulido y brillante, sintió que el aire mismo no le pertenecía. Afuera, un viento suave movía los olivos, y ella comprendió que su vida acababa de cambiar, aunque aún no sabía en qué dirección. La primera noche en la casa Ferrer fue larga. Lucía apenas durmió, escuchando los crujidos del parquet, el lejano goteo de una fuente y el murmullo del viento contra las persianas. Antes del amanecer, un sonido de campanilla la sacó del letargo. Recordó las palabras de Isabel: «Cuando la señorita llame, acude enseguida». Se apresuró por el pasillo y entró en la habitación de Claudia. La muchacha estaba despierta. Su piel parecía de porcelana bajo la luz tenue. «Buenos días», dijo con voz suave. «No quería despertarte tan temprano, pero me siento rara». Lucía se acercó con cuidado. Había un olor a medicinas, a flores marchitas y a tiempo detenido. Sobre la mesita, una botella con un líquido transparente colgaba de un soporte metálico. «¿Es para ti?», preguntó sin pensar. Claudia asintió y sonrió débilmente. «Sí, dicen que me ayuda, aunque cada vez me deja más cansada». Lucía no respondió. Mientras abría las cortinas, la habitación se llenó de luz y por un instante el rostro de la joven pareció recobrar color. Pero el brillo se apagó cuando la puerta se abrió bruscamente. Isabel entró envuelta en su perfume, su silueta firme, los tacones hundiendo el silencio. «He dicho 1000 veces que no debe entrar la luz directa», dijo, sin mirar a Lucía. «Y asegúrate de que la medicación se administre a la hora exacta». Después de su salida, el aire quedó espeso, como si su presencia hubiera dejado un veneno invisible. Claudia suspiró. «No te preocupes», murmuró. «Está siempre así». Durante los días siguientes, Lucía aprendió las rutinas del lugar. La niña tomaba sus tratamientos 3 veces al día y cada vez, después del suero, caía en un sueño profundo. A veces temblaba, otras apenas podía hablar. Una tarde, al cambiar la bolsa, Lucía se dio cuenta de que había olvidado conectarla la noche anterior. Y curiosamente, esa mañana, Claudia se había levantado con energía, había reído, incluso había comido. Aquello le dejó una inquietud clavada bajo la piel. Probó una vez más, con miedo, y el resultado fue el mismo. Cuando no ponía el suero, la joven mejoraba. Cuando lo hacía, la debilidad volvía. Lucía no sabía si era una casualidad o algo peor, pero sentía que debía callar. En aquella casa, las palabras se escuchaban a través de las paredes. Los días se convirtieron en semanas. Claudia empezó a caminar apoyándose en el brazo de Lucía, a leer en voz alta en el jardín, a respirar el aire del sol. Alejandro, al verla de pie, quedó paralizado. Su mirada se llenó de algo que Lucía nunca había visto en él: esperanza. Pero en el fondo del patio, Isabel los observaba sin gesto, solo con una sombra en los ojos. Esa noche, al cruzar el pasillo, Lucía la encontró esperándola. La mujer apoyaba una mano en el marco de la puerta. Su sonrisa era delgada, como una cuchilla. «Te lo advierto, muchacha. Sé que estás haciendo algo. No sé qué, pero lo descubriré». Lucía no contestó. Solo asintió lentamente, porque en su interior ya sabía la verdad. El veneno no venía de fuera, sino de dentro de esa casa. Una tarde de junio, el aire olía a jazmín y a tormenta. Alejandro regresó antes de lo previsto. Al entrar, escuchó una risa.
Era la voz de su hija. Corrió hacia el salón y se detuvo al verla de pie, apoyada en el respaldo del sofá, saludándolo con los brazos abiertos. Durante unos segundos no supo si estaba soñando. La abrazó, y el temblor de su cuerpo era puro alivio. Desde el umbral, Isabel los observaba inmóvil, como una estatua que acaba de descubrir una grieta en su mármol. Aquella noche, el silencio en la casa tuvo filo. Cuando Lucía regresaba a su cuarto, Isabel la interceptó. «¿Qué has hecho, campesina?», susurró, sin voz, con los dientes apretados. «¿Qué le diste a la niña?». «Nada, señora. Solo la cuidé». «Mientes», escupió. «Si mi hijastra respira, es porque le diste algo». Lucía la miró sin miedo. «Tal vez porque le quité algo». Las palabras flotaron entre ellas como un golpe invisible. Isabel palideció. Dio un paso hacia ella, pero en ese instante se oyó la campanilla desde el cuarto de Claudia. Lucía corrió y la halló incorporándose, nerviosa. La muchacha murmuraba su nombre cuando la puerta volvió a abrirse de golpe. Isabel irrumpió, fuera de sí. «¡Asesina! ¿Quieres matarla?», gritó. «Jugaste con su vida». El ruido atrajo a Alejandro, que apareció en el umbral con el rostro desencajado. «¿Qué sucede?». «Esa muchacha la envenena. No le da su medicación». Lucía sintió que el miedo se volvía valor. «No la envenené, señor. La salvé». Su esposa le daba algo que la mataba poco a poco. Alejandro se quedó inmóvil. Miró a su hija, que respiraba hondo, con las mejillas sonrosadas. «Es cierto, papá», dijo ella despacio. «Me siento viva desde que Lucía me cuida». Entonces, algo cambió en el aire. Alejandro se volvió hacia Isabel. La luz del pasillo le dibujaba un perfil helado. «Ah, ¿qué hiciste?», preguntó, sin elevar la voz. La mujer tembló, pero no contestó. «Eran las órdenes del médico», balbuceó. «¿Del médico o tuyas?». Su tono se volvió un filo. Esa noche, cuando las luces azules de los coches policiales iluminaron los muros blancos de la casa, Lucía y Claudia observaban desde la ventana. Isabel bajaba por las escaleras escoltada, el maquillaje corrido, la mirada perdida. Nadie habló. Solo el sonido de la puerta del coche al cerrarse marcó el final. Los meses que siguieron fueron distintos. Alejandro pidió perdón a su hija y también a Lucía con una sinceridad que desarmaba. Quiso que se quedara, no como sirvienta, sino como parte de la familia. Lucía aceptó, al principio con timidez. Estudió enfermería, aprendió a hablar sin miedo, a caminar sin esconder las manos. Claudia creció, se volvió fuerte y luminosa. Alejandro envejeció en paz. A veces, en los atardeceres de verano, cuando el jardín olía a higuera y los grillos empezaban su canto, Lucía recordaba el ruido de aquellos coches en la carretera y el vuelo de las frambuesas sobre la tierra. Había creído que aquel día la desgracia la había alcanzado otra vez. No sabía que era el principio de su salvación. Porque la vida, pensaba entonces, tiene una forma extraña de empujarnos al abismo solo para mostrarnos, desde allí, el camino de regreso a la luz.